bienvenidos al canal Línea de Noticias. Con una defensa exitosa, las fuerzas ucranianas lograron liberar las regiones de Donbass una vez más. Los soldados ucranianos lograron asegurar docenas de regiones del este. Las tropas ucranianas de artillería y cohetes lograron destruir objetivos importantes de las tropas rusas. Los puestos de control rusos en las regiones del este han sido destruidos. La dominación de Lugansk y la región de Donetsk ha pasado a manos de las fuerzas ucranianas. Rusia perdió una gran cantidad de vehículos militares como resultado de los ataques de las fuerzas ucranianas. Cientos de soldados rusos sufrieron grandes pérdidas en las operaciones organizadas por las tropas ucranianas. Hay una disminución gradual en el número de personal militar en Rusia. Explosiones muy fuertes resonaron en la región de Belgorod. Los soldados rusos comenzaron a evitar pelear en el frente y se rindieron a Ucrania. Las fuerzas ucranianas pueden defenderse con éxito de los ataques de otras regiones y al mismo tiempo repeler los ataques con misiles de Rusia. De esta forma, las fuerzas ucranianas no permiten que las fuerzas rusas alcancen sus objetivos en muchas partes del país. Las fuerzas ucranianas están agregando uno nuevo a los éxitos que han logrado en la región oriental todos los días. Las regiones del este, que Rusia quería apoderarse desde el comienzo de la guerra, ahora están completamente bajo el dominio de las fuerzas ucranianas. Rusia comenzó a preocuparse por perder sus propias tierras fronterizas con Ucrania y las tierras que quería apoderarse. Porque si toda la región oriental cae en manos de las tropas ucranianas, aumenta la probabilidad de que las tierras rusas sean atacadas. Además, el aumento de ataques no identificados en territorio ruso duplica la ansiedad de Rusia. Como se sabe, el ejército ucraniano llevó a cabo la operación más dura de los últimos días contra las posiciones rusas en la región de Donetsk. Gracias a estas operaciones, un gran número de soldados rusos fueron derrotados. También describimos los éxitos del ejército ucraniano en el frente de Kadivka en la región de Lugansk en nuestras noticias anteriores. Los éxitos del ejército ucraniano gracias a sus actividades en la región de Donbass debilitaron las líneas de defensa del ejército ruso en estas regiones. Sin embargo, Rusia continúa persistentemente con sus ataques imprudentes contra Ucrania a través de las regiones orientales donde las líneas de defensa están debilitadas. Según la información obtenida, el ejército ucraniano rechazó los ataques de soldados rusos en más de 20 regiones de las provincias de Donetsk y Luhansk y garantizó la seguridad de las regiones. Además, las unidades de cohetes y artillería ucranianas atacaron a 5 grupos de soldados rusos. También destruyó un gran puesto de mando ruso y un punto de almacenamiento de municiones. Las fuerzas ucranianas destruyeron los centros de comando rusos para cortar por completo la comunicación interregional de las tropas rusas. Ante esta situación, se vuelve imposible para las tropas rusas comunicarse y predecir posibles ataques. Esto hace mucho más fácil que las tropas rusas sean derrotadas por las fuerzas ucranianas. Además, si los depósitos de municiones rusos continúan siendo destruidos, las tropas rusas no cuentan con suficiente equipo militar en el frente, lo que dificulta enormemente la resistencia de las tropas rusas durante el conflicto. Si bien las fuerzas ucranianas liberaron las regiones de Donbass, también se llevaron a cabo ataques en territorio ruso. Se sabe que los ataques estaban dirigidos a la región de Belgorod. Como se sabe, la región de Belgorod limita con la región de Kharkov, una de las regiones del este de Ucrania. Las fuerzas ucranianas derrotaron a las tropas rusas y destruyeron el equipo militar ruso en los ataques a la región de Belgorod en los últimos meses. Por esta razón, Rusia culpa a Ucrania de cualquier ataque a la región de Belgorod. Sin embargo, dado que no hubo declaraciones de Ucrania, las afirmaciones de Rusia no fueron confirmadas. Porque no hay evidencia de que Ucrania haya llevado a cabo todos los ataques en las regiones rusas. Por lo tanto, aún no se sabe quién llevó a cabo los ataques contra la región de Belgorod. Sin embargo, según la información recibida, se sabe que se llevaron a cabo 2 fuertes ataques contra la región de Belgorod de Rusia. Si bien aún no se sabe quién llevó a cabo el ataque en la región, no se ha aclarado el alcance del daño en la región. Si bien hubo ataques no identificados en suelo ruso, las fuerzas ucranianas derrotaron a cientos de soldados rusos en enfrentamientos que estallaron a lo largo del día.
Como hemos dicho repetidamente en nuestras noticias anteriores, hemos declarado que los soldados rusos no tienen posibilidades de éxito en las batallas terrestres. Porque las tropas rusas son enviadas a los frentes sin ningún entrenamiento militar y los soldados rusos, que ni siquiera saben cómo usar las armas, experimentan muchas derrotas en los conflictos. Es por eso que los soldados ucranianos pueden derrotar a las tropas rusas muchas veces al día. Según la información obtenida, 420 soldados rusos perdieron la vida en las duras operaciones que realizan los soldados ucranianos en los conflictos cotidianos. Además, el ejército ucraniano logró destruir 5 tanques y 6 vehículos blindados de combate de las tropas rusas. Aunque muchos soldados rusos perdieron la vida en el frente, los soldados rusos recién alistados no quieren luchar. En nuestras noticias anteriores, habíamos sido testigos muchas veces de la deserción de soldados rusos del ejército. Según la información obtenida, miles de soldados rusos enviados a los frentes quieren rendirse al ejército ucraniano a sabiendas. Aunque se sabe que más de 4.000 soldados rusos ya se han rendido a las fuerzas ucranianas, esto podría resultar en la derrota total de Rusia por la guerra en los próximos días. El hecho de que Rusia enviara a sus soldados a la guerra sin siquiera haber sido entrenados en duras condiciones, eliminó por completo la voluntad de luchar de muchos soldados rusos. Por eso, muchos soldados rusos, que habían abandonado los frentes y el ejército en los días anteriores, ahora optan por rendirse a las fuerzas ucranianas. Esto indica el debilitamiento del gobierno militar de Rusia. Las fuerzas ucranianas continúan su avance en las regiones derrotando a muchos soldados rusos y liberando cada vez más sus tierras día a día. Además, las fuerzas ucranianas están destruyendo grandes cantidades de equipo militar ruso y los arsenales de Rusia están al borde del agotamiento. La reducción gradual del personal militar y del arsenal de Rusia, que actualmente atraviesa dificultades económicas, coloca a Rusia en un proceso difícil. Además, el número de ataques contra regiones rusas aumenta día a día y esta situación ahora causa gran preocupación en Rusia. Porque si la guerra se extiende a sus propias tierras, Rusia sufrirá más bajas. Rusia, cuyo poder ya se ha debilitado considerablemente en comparación con el día en que comenzó la guerra, no podrá encontrar la fuerza para resistir si la guerra se extiende a sus propias regiones. Sin embargo, las fuerzas ucranianas siempre tienen el poder de defender sus regiones, y este poder de defensa va en aumento. La razón principal de esto es la ayuda proporcionada por los países a Ucrania. Los mantendremos informados de futuros desarrollos. Veremos qué sucede en los próximos días. Hemos llegado al final de otro vídeo. Puedes apoyarnos dando me gusta al video. Puedes seguir fácilmente nuevos videos suscribiéndote. Les deseo a todos un día libre de guerra. Nos vemos.